Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Estamos ya en la semana 21 y es el día 3. En esta ocasión vamos a aplicar lo aprendido sobre los datos estadísticos que hemos estado viendo en las últimas semanas y vamos a aplicar estas situaciones que están en la página 18 de su cuaderno de trabajo. Vamos a ir al problema que se presenta y vamos a analizarlo. Dice, una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencia se muestran algunos resultados de la encuesta, ¿no? Y nos presentan una tabla y hay algunos datos, ¿no? Por aquí y por allá, pero no está completa. Y nos preguntan lo siguiente. La pregunta A dice completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Y la otra pregunta, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Tenemos entonces esta tabla que está simplemente con algunos datos sueltos. Tenemos lo que es cuántas personas votaron por fútbol, ¿no? Que fueron 25, tenis 12. Y tenemos el total de personas que fueron 60, pero tenemos algunos datos sueltos en lo que es natación, por ejemplo, que es 0,1 en su frecuencia relativa, y tenemos un dato que es 1 del total de las frecuencias relativas y 100% del total de la frecuencia porcentual, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos llenar esta tabla. Dice, para completar la tabla realizamos las siguientes operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el fútbol, ¿no? Vamos a ver cuántos fueron. En el fútbol fueron 25. ¿Recuerdas cómo sacar la frecuencia relativa? Se dividía este número, ¿no? La frecuencia entre el total y el resultado se colocaba allí, ¿no? Entonces ya dividimos, nos sale este dato, lo colocamos ahí, 0,417. Y para hallar la porcentual lo único que teníamos que hacer era multiplicar este dato por 100, tal como lo vemos en esta operación, entonces sería 41,7%. Muy bien, entonces ya hemos completado el primer dato, que es fútbol. Luego, veamos, vamos a pasar al siguiente, sería calculamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual para la natación, ¿no? Porque en natación también tenemos solamente este dato de la frecuencia relativa. Entonces nos faltaría justamente este dato de aquí, que es la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de personas que votaron por natación. Usualmente deberíamos dividir esto entre el total y nos saldría 0,1. Pero como aquí tenemos el resultado en vez del dato inicial, entonces lo que vamos a hacer es una operación inversa. Si para hallar el 0,1 nosotros dividíamos la frecuencia absoluta entre el total, entonces para hallar la frecuencia absoluta tendremos que multiplicar estos dos valores, ¿no? Entonces tenemos la siguiente, sería 60 por 0,1 que me da 6. Ese sería el dato que iría aquí. Y por último, pues si ya tenemos 0,1 en frecuencia relativa, multiplicamos por 100 para que nos dé el valor y eso nos sale el 10%, ¿no? Entonces ya tenemos completado también lo que respecta a lo que es natación. Luego vamos a seguir completando los datos de la tabla. Y vamos a enfocarnos ahora en el básquet, ¿no? Calculamos para esto la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora, en todo este grupo de datos, lo único que me falta es de básquet, ¿no? Tengo el total que es 60 y tengo los demás. Entonces, por lógica, lo que vamos a hacer es restar esos 60 con la suma de las otras cantidades 25, 6 y 12, ¿no? Y eso me daría 17, que es el valor que corresponde a los que votaron por básquet, ¿no? Ahora, para hallar la frecuencia relativa, tendríamos que dividir 17 entre el total, que es 60, y al hacer eso me sale 0,283. Ese dato lo colocamos aquí. Por último, la frecuencia relativa porcentual simplemente era multiplicar por 100, entonces eso me saldrá 28,3. Y ahora nos queda el tenis, ¿no? Que también es algo sencillo, ya con los valores que conocemos y también con las fórmulas que conocemos, calculamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para el tenis. Entonces dividimos 12 entre 60 y eso me da 0,20, que es el dato que voy a colocar en la frecuencia relativa, y multiplicar por 100 para la frecuencia relativa porcentual, que me daría 20%. Ahí está, muy bien. Entonces ya tengo mi tabla completa
¿no? Con estos datos y vamos a responder las preguntas que se pusieron al principio, que era completar la tabla, que ya lo hicimos, y determinar cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Entonces nos vamos a básquet, la línea de básquet, y ojo, la pregunta dice cuántas, por lo tanto esa respuesta corresponderá a lo que es frecuencia absoluta, ¿no? Este valor. Entonces 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. La pregunta B decía qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito. Ahora nos vamos a la columna de porcentajes, porque aquí si no me están preguntando cuántas personas, sino el porcentaje, ¿no? Tengo que irme a la columna de porcentajes y me dicen quiénes no señalaron al fútbol. O sea, el fútbol son 41,7% y los que no fueron todo este grupo restante, ¿no? Entonces yo puedo sumar eso y hallar la cantidad, o también puedo hacer lo siguiente. Del 100% de personas, puedo restar los que sí marcaron fútbol, que fueron 41,7, y me va a salir todo el resto que obviamente no eligió a fútbol como su deporte favorito, que fue el 58,3%. Ahora, la tarea para ti se encuentra en la página 19. Son estas 3 preguntas que vas a encontrar también en tu cuaderno de trabajo o en la ficha PDF que te estoy dejando, que la primera dice, describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Entonces vas a describir qué es lo que yo he hecho para resolver estas preguntas, ¿sí? Elaborar, por ejemplo, la tabla, ¿no? Empezar a hacer la división para hallar las frecuencias relativas y las frecuencias relativas porcentuales, ¿no? La pregunta 2 es de análisis. Te preguntan, ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿Y de qué depende esto en general? ¿Qué piensas tú? ¿Era necesario completar toda la tabla? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y por último, me preguntan, la variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente se expresa con palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Entonces ya tú determinas si la variable es cualitativa o la variable es cuantitativa. Muy bien. Listo, chicos, eso ha sido la clase por hoy y no te olvides de entregarme tu asignación al final del día. Muchas gracias, nos vemos.